saber de que tú nos continúas acompañando en este programa que pertenece a la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento y cuyo nombre es Enfoque Alternativo. Por eso nos encanta poder compartir en mesa. Hoy estamos bien cómodos en conjunto con el siervo de Dios para poder llegar al lugar donde tú estás y incentivarte a que nos acompañes en estos 30 minutos de programación, porque entendemos de que Dios nos va a hablar. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias por estar ahí. Siempre te digo gracias por estar ahí. Gracias por permitir entrar en tu casa. Nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús porque así nos mandó el Señor a bendecir. Y yo y el pastor Freddy somos personas que estamos para bendecir. Entonces, gracias por permitir entrar en tu casa y como te digo siempre, quédate ahí. ¿Va a haber palabra de Dios? Claro que va a haber. Siempre lo hubo y no cabe duda que hoy también va a haber. Amén, pastor Freddy. ¿Sabe qué? En estos días estuve pensando sobre una palabra que ya la hemos tocado en conjunto en el correr de lo que es llevar a cabo el ministerio de la iglesia, y no sobre todas las cosas en las actividades mismas de la iglesia. Una palabra que enfoca algo distinto, algo diferente, una palabra griega, y para ya afirmártela en este momento, metanoia. En los primeros momentos donde tratamos de estudiarla y analizarla, nos sonaba un tanto distinto. ¿Qué será que quiere decir eso? Pero después la fuimos descubriendo, fuimos extrayendo su esencia y nos encontramos con un cambio, algo distinto en la manera de actuar, en la manera de trabajar. Y tratando de escudriñar esa palabra, entendimos de que esa voz aparece una sola vez en la Biblia. Y en este pasaje que lo vamos a compartir contigo y en conjunto con el siervo lo vamos a ir platicando. Tenés la posibilidad de tener la Biblia en tu mano. Bueno, yo te invito a que vengas conmigo al libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 12 y el versículo 2 que dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablar de transformación, hablar de algo que fue pensado en un momento, pero se pesquisó, se analizó, se entendió, se comprobó, y ahora yo tengo que cambiar la manera de pensar. Sin duda. Recuerdo que un día estábamos charlando y usted en conjunto hablaba a la congregación y hablaba a un conjunto de líderes, los pastores que usted formó, y nos hacía entender de esa necesidad que teníamos nosotros de transformarnos. Y yo le voy a hacer esa pregunta, que capaz que en el momento no nos salió, pero esta es una oportunidad para indagar con usted. ¿Por qué le parece a usted que tenemos que transformar nuestra forma de pensar? Y es oportuno eso en el día de hoy, con todo esto que está pasando, cambiar la mentalidad. ¿Para qué cambiar la mentalidad? Sin duda, pastor, sin duda hay que cambiar. Y yo te digo mucho más años antes. Yo pienso que permanentemente tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Y yo pienso que vas a estar de acuerdo conmigo en este momento, porque te voy a usar algo tan práctico. Tú sabes que cuando constituimos una familia, en primera instancia son dos personas. Pero por ser dos personas, tenemos que tener un cambio en nuestra vida porque nuestra socia o nuestra esposa viene con otro pensamiento, con otra crianza y con otra manera de pensar. Entonces, ¿por qué tengo que tener un cambio en mi vida? Porque me tengo que poner de acuerdo con ella y algo tengo que renunciar. Y eso es importante también, pastor Freddy, ese renunciar. Yo pienso que el ser humano tiene que renunciar permanentemente a cosas que realmente no sean fructíferas, que no sean de bendición, hay que renunciarlas. Y bien dijiste tú, por ejemplo, ¿qué opinaba yo? Bueno, yo opino que siempre, permanentemente tenemos que tener un cambio. Yo te hablé, por ejemplo, de un hogar constituido, el cambio. Pero luego vienen hijos. Y los hijos te obligan a cambiar y a cambiar y a cambiar de tal manera. Yo sé que en este momento, la manera que me ven es decir, bueno, es un pastor, es un hombre de 70, 80 años. Bueno, te digo, tengo 73 años, pero no soy nada nuevito. Obviamente, ¿hace cuántos años? Yo pienso que hace 73 años que vengo cambiando mi vida, ¿verdad? Desde que nací vengo cambiando, pastor. Y continuaré cambiando porque cuando constituí un hogar, tuve que tener un cambio.
Luego cuando vinieron los hijos tuve que tener otro cambio. Luego cuando vinieron los nietos, otro cambio más. Y así sucesivamente. Eso te hablo en la vida familiar, en la vida conyugal. Pero si te hablo en la vida social, de la misma manera, cada presidente que entraba en mi país era una manera diferente que actuaba. Cada intendente, cada trabajo que yo tenía era un patrón, era un amo que actuaba diferente y yo tenía que agradarlo siempre. Y es decir, que nunca pude hacer lo que yo realmente quería hacerlo, porque entendía que lo que yo quería hacer era perjudicial a mi vida y a mi crecimiento. Entonces, por eso digo que el renunciar y el cambio es natural. Y como bien tú hablaba, pastor, metanoia significa esto, ¿no? Tener un cambio en la vida. Yo sé que hoy por hoy, queridos, es muy difícil decir, tener un cambio. ¿Por qué un cambio? Si yo soy así, si yo nací así, si yo pienso así. Pero ya se fue el tiempo también de decir esto, yo soy así, yo pensé así, yo quiero ser igual a mi padre, yo quiero ser igual a la descendencia mía, yo quiero ser igual, pero no, queridos hermanos. Yo digo, no digo lamentablemente, digo felizmente que uno puede cambiar y puede acompañar la evolución del mundo, pastor, ¿verdad? Uno no se puede quedar en el pasado, sino que tiene que avanzar junto, porque el que no avanza retrocede, y el que retroceda pasa a ser el último, y al ser el último es un rezagado, y tú sabes que el rezagado, si no toma contacto con los que van adelante, se quedará y se quedará para siempre. Entonces pienso que por ahí, pastor, que uno tiene que pensar, yo tengo que tener un cambio permanente, pensar siempre, ¿qué voy a hacer para cambiar, para poder agradar, en el caso, por ejemplo, si soy un hombre público, para agradar a mi país, para agradar a mi nación, si soy un padre de familia, cómo agradar a mi familia, si soy un empleado, cómo agradar a mi amo, o sea, mi patrón, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ese debe existir el cambio permanente, la metanoia permanente en nuestra vida, el cambio. Y no quedarnos, porque si tú te quedas, bien, todo aquel que se queda es un rezagado. Y el rezagado, cuando pierde, los que van delante se queda y nunca más vuelve a ser lo que realmente era. No sé si de esta manera consigo responder a tu pregunta, pastor. No solamente la responde, sino que me hace pensar, y creo que vos también del otro lado que nos estás mirando, te estás haciendo un par de preguntas. Y esta es la idea, practicar la palabra del Señor y con ella tratar de incentivarte a que tú puedas indagarte a ti mismo. Creo que una de las cosas que la palabra del Señor, yo no sé si usted opina de esta manera que yo, pero es confrontar, y esa confrontación también que usted me está haciendo, me hace pensar un poquito más acerca de cuántos modelos. Usted es una persona de edad y me trae ese ejemplo a mí que soy joven también. ¿Cuántos modelos nosotros no hemos rechazado o no lo hemos juzgado, no los hemos valorado por el simple hecho de tener una conveniencia? Yo aprendí de esta manera, me enseñaron de esta manera, me fue bien de esta manera. Pero ahora los tiempos son otros, las circunstancias son otras. Y yo estoy preparando este pensamiento y te pido a ti también que me estés ayudando y nos ayudes a nosotros del otro lado a venir con nosotros en esta idea. Lo pienso, lo repienso, veo la manera como usted se posiciona frente a nosotros, sus liderados y las circunstancias, y una de las cosas que lo puedo sacar y lo puedo entender como un modelo, como un ejemplo, es esa idea de no conformarse y al mismo tiempo incentivarnos a que no nos conformemos con lo que ya tenemos. O sea, mírenlo, aprovechenlo, pero les enseño de que esto tiene un tiempo de duración, ustedes tienen que pelear para pensar lo que viene después de esto. Exacto. Esto es muy interesante. ¿A dónde quiero llegar? Se vio toda esta situación, esta crisis que no solamente envuelve a nuestra sociedad, pero envuelve también a la iglesia cristiana como iglesia. Va a haber un antes y después en la iglesia después de todo esto. ¿Cómo encarar toda esta crisis en esa idea de metanoia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que más conviene? Bien, en primer lugar yo pienso que uno tiene que someternos a las autoridades terrenales. Eso dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Bien, todo tiene un límite. Y yo quiero llegar un poquito más lejos, pastor, y hacerte ver una cosa. Porque a veces te dicen, pastor, tú no te estás ajustando el 100%. No, a veces no me ajusto el 100%. ¿Por qué no me ajusto?
Porque la palabra de Dios está divina y en diversos lugares te habla, capítulos, versículos de la Biblia. Pero hay uno de ellos que la mayoría lo conoce, que es sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego llegó un determinado momento que el rey o el presidente de la nación, rey en aquel entonces se decía, había una orden por escrito y había una ley, que el que no se sometía a lo que la ordenanza del rey iba a ser quemado 7 veces más en un horno. Pero ¿qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel sabían perfectamente que si cometieran ese error, esto iba a perjudicar su vida espiritual. Eso es lo que el rey realmente estaba dictando, no era conveniente, no era lícito, entonces no se sometió en eso. Entonces por eso yo pienso que el 90-99% de las leyes terrenales hay que someterse, pero hay que revisarlas muy bien si realmente esto conviene o no conviene, pastor. Ojo, no te estoy poniendo contra a tu gobierno, contra tu país o contra tu presidente, no, de ninguna manera, porque hay diversas maneras en las cuales uno puede actuar y puede aludir ciertas cosas y trabajarlo de otra manera. ¿Verdad, pastor? Pero yo pienso que, por ejemplo, tiene que continuar ese cambio, tiene que haber esa actitud, porque ¿qué es lo que sucede después que pase este problema? Este problema, en el cual lo vengo estudiando y lo vengo tratando de entender, es que esto volverá de nuevo lo que era antes, de la manera que yo me comportaba y vivía en la faz de la tierra. Yo pienso que de ninguna manera, pastor. Algo va a cambiar. Entonces tengo que estar preparado para ese cambio que viene en mi país, en tu país, en el mundo entero. Va a haber un cambio, querido. Mi hermano, mi considero, va a haber un cambio. Y a ese cambio tenemos que someternos, querramos o no, tenemos que someternos, porque es natural. Es el cambio natural. Que sea un cambio brusco, bueno, no cabe duda que va a ser un cambio brusco, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué pasará si no lo hacemos? No cumplimos con los mandamientos de Dios de someternos. Pero eso tiene que haber, no podemos querer de que las cosas continúen toda la vida de la misma manera. Sí. Es como si yo pretendiera, por ejemplo, cuando tenía 15 años, que yo todavía tuviera el pelito negro, un pelo castaño, ¿verdad? La cara lisa. Pero ya ven ustedes que me están mirando, están viendo perfectamente, de 15 años a 73 años, en la cual tengo perfectamente mi pelo blanco y mi rostro con arrugas. ¿Por qué? Hay un desgaste físico. Y ese desgaste físico tenemos que acompañarlo, ¿verdad, pastor? Tenemos que acompañar todo y ser sabio e inteligente y no ser testarudo. Perdona si te cuento con esto. Porque a veces somos testarudos, ¿verdad? Queremos que todo que continúe de la manera que queremos. No es por ahí, querido hermano. Oh, querida hermana. No es por ahí. Entonces, estemos atentos, ¿verdad, pastor? Sin duda. Para que realmente nada acontezca en nuestra vida. ¿Sabes? Yo, antes de invitarte a que puedas disfrutar de un tiempo musical en un corte, para que podamos ir al próximo bloque, aludo algo y no sé si contrarresto, pero reafirmo algo que usted lo trae en este momento, que es la idea de que está bien, usted me dice y me habla acerca de su edad, de las arrugas, pero hay algo que lo ha conseguido y que nos ha incentivado a nosotros los que somos, quizás no tengamos tanta arruga, pero sí prestamos atención en sus colocaciones, que es esta, la idea de la mentalidad. Tal vez nuestro cuerpo se puede estar desgastando, exacto, pero esto, la mente, es lo que se tiene que trabajar, lo que tiene que pulirse, como bien lo decía el siervo, y hacerlo entender algo muy importante. ¿De qué manera puedo yo también manejar esto? Trabajar la mente. Hoy vamos a trabajar sobre metanoia, ligado a la mente, a un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar y de repensar algunos valores, pero estamos trabajando también en el poder que tiene la mente. Salgo de una palabra griega que significa metanoia y voy para otra palabra griega que significa dunamai, y lo vamos a ir explicando en el segundo bloque, luego de un tiempo musical que te va a ayudar a reflexionar un poquito más acerca de esto. Enseguida volvemos con más enfoque alternativo.
el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes te arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón.
allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Continuamos con Enfoque Alternativo, y si recién te estás enganchando a lo que es esta programación, este tiempo de reflexión sobre temas actuales, te quiero comentar, nosotros hacemos parte de la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento. Quien está a mi lado es el apóstol Raúl Britos, quien te habla el pastor Freddy Silva. Pero una de las cosas importantes que queremos hacer en este día es recordarte la posibilidad que tenés de poder dar uso de algo que Dios nos creó. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios y somos tripartitos. Y en esa idea de ser tripartitos tenemos algo muy importante, que es el desarrollo de nuestra psiquis, de nuestro pensamiento. Fe y razón caminan juntos. Esto es una realidad que la queremos transmitirte en este momento. En el bloque anterior, lo que estaba trabajando conjuntamente con el siervo y en su manera de pensar, y en esta tertulia que hablábamos los dos, él vivenciaba su experiencia, pero al mismo tiempo reafirmaba algo muy importante. Es necesario cambiar la manera de actuar, la manera de pensar y la manera de colocarnos a nosotros en sociedad. Yo le hablaba acerca de ese potencial que usted lo tiene, tal vez diga, yo estoy envejeciendo, pero no parece, porque su pensamiento, el trabajar la mente y tratar de entender de que estoy por un lado correcto, lo reafirma y lo ayuda a actuar en diferentes formas y en diferentes medios. Pero ¿a dónde quiero entrar en este momento? Traigo una palabra que usted nos enseñó, y la mayoría de aquellos que somos sus discípulos, habla sobre un término que muchas veces fue usado de una manera, diría yo, en broma, pero que lo hacía para hacernos entender: agotar los medios. Una de las cosas que traigo suya es esa idea de estudiar y actualizarme constantemente. No te quedes con lo que te pude haber enseñado, esforzarte por tratar de actualizarte, de reafirmar. Ahora, en esta instancia donde muchos de nosotros vivimos una adversidad, y una mayor adversidad es esta idea de que no podemos dominar, no sabemos lo que vamos a hacer, no conocemos, nunca vivimos, estamos ansiosos por ver cuándo va a parar todo eso. ¿Cómo transformar esa adversidad en una oportunidad y dar cuenta de ese su desafío de agotar los medios? Exacto. Bien, en primera instancia sabemos perfectamente. Este día fue el día que el Señor nos dio, te dio a ti, me dio a mí. Pero mañana, ¿de quién es el mañana? Es de Dios mañana. No es mío, no es tuyo, es de Dios. Y lo que pasó, pasó. Hay un presente, hay un futuro, ¿verdad? Yo no puedo volverme atrás, ni avanzar, sino que lo que Dios me dio hoy estoy actuando de esta manera. Entonces, pienso de esta manera, Freddy, de que
debe existir una fuerza de voluntad. Así como tú dijiste, por ejemplo, yo físicamente estoy viejo, pero trato de renovarme por dentro, de tener un pensamiento positivo, de acompañar a este mundo que es dificilísimo, y obviamente que uno con la edad que tiene queda un poquito lerdo, pero trato de reaccionar lo más antes posible para no cometer errores. Entonces es esto, tratar de acompañar, de ver el mañana. Si el mañana de la manera que venga, no importa la manera que venga, estoy preparado con Cristo Jesús para que Él es el que da sabiduría. Pastor, en un determinado momento, si llegamos a un pasaje bíblico, sabemos perfectamente que cuando David, en su edad avanzada, murió David, pero tenía un hijo, y ese hijo se llamaba Salomón. Entonces, yo pienso que Salomón no tenía la menor idea el momento que iba a perder, que iba a aparecer su papá, ¿verdad? David, el rey David. Entonces, muere este hombre. Pero ¿quién queda con aquella responsabilidad? Salomón. Y él no sabía cómo hacer, pero él fue tan experto y tan astuto que él se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, yo no entiendo nada, yo no tengo capacidad para hacer esto, para gobernar este país, para gobernar esta nación. Yo te pido sabiduría. Y fue lo suficiente pedirle sabiduría. La sinceridad, la integridad, él fue tan grande pastor que fue inmediato aquello. Dios le dio sabiduría y fue uno de los grandes reyes que existió en la faz de la tierra, ¿verdad? Y tú lo sabes, porque si tú conoces la Biblia, me vas a dar la razón, y tú también, pastor, ¿no es así? Entonces, es pedirle sabiduría a Dios, porque tenemos algo que pocas personas lo tienen, en la cual me gustaría que el mundo todo lo supiera y lo usara de tal manera y lo respetara de tal manera, que es Cristo Jesús. Ese rey, ese señor, ese soberano que todo lo puede. Porque nada podemos decir contra él, ¿verdad, pastor? Él todo lo puede, él todo lo sabe. Entonces, yo no puedo quedarme con miedo ni sentirme frustrado de lo que pueda pasar mañana. No, de ninguna manera. Sino que tengo que creer y tener la certeza. Yo tengo un Dios. Y si por ventura tú no tienes un Dios, y te está gustando de la manera que predicamos, de la manera que actuamos, de la manera que estamos enseñándote, entonces pídele a Dios y dile: Señor, yo no te conozco, nunca te vi, pero yo quiero ese Dios que tiene el pastor Raúl, el pastor Freddy, que ese Dios entre en mi vida, porque quiero tener ese conocimiento que nos habla. Entonces, yo creo que un camino más fácil que eso es imposible, pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrá haber de difícil allá adelante? ¿Qué podrá haber de difícil mañana que no lo vemos, no tenemos la menor idea de qué va a pasar mañana, ni pasado, ni de aquí un mes, ni de aquí un año? No tenemos idea, pero si tenemos Cristo delante de nosotros, Él nos va a hacer entender y soportar todas las pruebas y nos va a dar sabiduría para seguir caminando y no ser, como dije al principio, un rezagado. Estar siempre en la punta, como también se dice, del pelotón, ¿verdad, queridos? O sea, en la punta de los escogidos del Señor. O al menos en el núcleo allí, pero estoy allí en el núcleo. Eso es lo importante, estar en el núcleo. No importa si sos primero o estás en lo importante es estar en el núcleo ahí con el remanente. Eso es lo que yo te incentivo en este momento. Sé un hombre sabio, sé una mujer sabia y no procures agradar tu propia voluntad, tu propia fuerza, sino que si tú agradas a Dios, tú tienes todo. Ahora, pastor, qué interesante lo que viene planteando el siervo, y mientras usted hablaba me venía a la mente una escena que la vivieron los discípulos del Señor Jesús, y qué preciosa oportunidad de ellos haber disfrutado a Jesús como maestro. Pero dice que en un momento dado vino una persona, una autoridad, a cobrarle un impuesto, y ellos no tenían dinero. Exacto. No tenían cómo resolver esa situación. Y Jesús dice que dio la orden que uno de ellos saliera. Me imagino yo que fue Pedro, que buscó una manera, tiró, lanzó su anzuelo al agua y sacó un pez, y de la boca del pez salió una moneda que, según la teología, aquella moneda valía 200 jornales. En aquel entonces era mucha plata. Para quien no tenía nada, para quien había encontrado el fin del camino, en ese momento yo no sé lo que voy a hacer, tengo una persona que me está cobrando, y Dios utiliza ese milagro para hacerme entender que está el otro lado. Ser astuto, ser diligente, como usted bien hablaba, pero también el otro lado, saber descansar y entender que mi mañana
pertenece al Señor Jesús. Ahora, es muy importante esta idea de pensar en eso de que el mañana le corresponde al Señor. Pero hay también la otra idea. Sé que el Señor nos está enseñando, y entiendo yo que nuestra sociedad también nos ha enseñado a parar un poco el activismo, pero sobre todas las cosas, pensar qué podemos hacer nosotros desde nuestra manera de pensar y cómo podemos conseguir cosas oportunas, reacciones oportunas. Yo recuerdo muchas veces, y entre ellas una posibilidad que es parte de los recuerdos, pero se cerró una puerta en un lugar que no la vamos a comentar en este momento, pero sé que usted lo sabe. Y una de las cosas que usted nos decía, en medio de lo que para nosotros era un dolor, era muchas veces preguntarle al Señor por qué perdimos eso. Pero usted nos hacía decir, de la manera como Dios nos dio esto, nos va a entregar, nos va a regalar un lugar mejor y vamos a poder hacer mucho más de lo que hacíamos en ese lugar y resolver situaciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y esto es muy personal. ¿Por qué en ese momento de adversidad que muchos de nosotros, sus discípulos y sus ovejas lo hemos vivido, y no lo voy a mencionar como dije, pero lo van a recordar, no desistió? Se le había cerrado todas aquellas oportunidades que quedó, diría yo, con lo poco que se había hecho, o lo nada que se había hecho, una frustración tremenda, y no paró, siguió, continuó. ¿Qué fue lo que le motivó seguir adelante y entender que aquello no era el fin de todo? Bien, lo que me motivó y me motiva todos los días, que yo sirvo a un vencedor. Y ese vencedor se llama Cristo, ¿entiendes? Entonces, si hoy no tengo certeza que mañana lo tengo. Además, una cosa, si el diablo te quita algo, no te preocupes, porque si te quitó algo, Dios te va a dar 100.000 veces mejor. Entonces, yo siempre me concienticé de esa manera y pienso de esa manera que si hoy pierdo algo, tengo certeza de que Dios mañana me va a dar el doble o me va a dar mejor. Y entonces, ¿por qué preocuparme, pastor? ¿Por qué? Porque si yo ya me había... Lo importante de todo eso es creer, la fe en aquello que no se ve. ¿Verdad? Tú vas a decir, ¿y dónde está Dios? Yo nunca lo vi. Pero a mí no me interesa verlo. Porque yo veo su actitud, su comportamiento, su manera de ser y su manera de actuar en mi vida. De la manera que actúa en mi vida, de la manera que actúa y la manera como me usa para bendecir a los demás. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de saber cómo es mi Cristo? En primer lugar, Él dice en su palabra que nosotros fuimos hechos a su imagen. Al momento que te dice, sos hecho a la imagen de Dios, entonces obviamente que Él debe ser parecido conmigo. Quizás no tenga las orejitas tan grandes como la tengo yo, quizás la nariz no, ¿verdad? Porque Él es perfecto. Pero no me preocupa, a mí me preocupa su amor que tiene por haber dado una cosa que no podemos olvidarnos nunca, querido hermano, querida hermana. ¿Quién daría un hijo por una nación? No digo una nación, por naciones. La vida de un hijo por naciones. ¿Alguien de nosotros daría? ¿Tú darías? ¿Yo daría? ¿Tú darías? De ninguna manera, queridos hermanos. Quizás, si decimos yo doy, quizás estuviéramos hasta pecando deliberadamente porque no es fácil. Pero Cristo dio lo mejor que tenía para salvar el mundo. Y así lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Ese Dios que nosotros predicamos, que yo y el pastor Freddy predicamos, es un Dios de amor del principio a fin, que todo lo puede. Y todo lo que tú le pidas, Él te da. Pero eso va a depender de tu creencia. Tú me dirás, pero pastor, yo he pedido a Cristo. ¿Pero de qué manera le pediste? ¿Le pusiste condición? ¿Le dijiste a Él, Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a ir a la iglesia? Al momento de decir eso, ya le estás poniendo condiciones. Sí, Señor, si tú me ayudas, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar. Entonces lo estás comprando tu bendición. Entonces yo pienso que eso no es la actitud de un cristiano. Un cristiano, queridos hermanos, se quebranta delante de Dios y le dice, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Mi fe es tan pequeñita, yo pienso que este hijo, este hombre, este rey, pues Salomón, le habrá dicho a Dios, Señor, tú sabes que yo no entiendo nada, y le habrá dicho, pero yo sé que tú ayudaste a mi padre toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que mi comportamiento, si tú quieres saber? Mi comportamiento es de la manera de poderle transmitirle, no solamente al pastor Freddy, sino que todos los pastores que Dios me permitió que yo levantara, porque ellos mañana pasado, yo como hombre, como ser humano, ya van a decir, bien, si este hombre como ser humano nunca retrocedió, yo tampoco puedo retroceder.
Si Dios lo bendijo toda la vida, también me puede bendecir a mí. Amén, tú me estás entendiendo. Pero te quiero contar algo Freddy, porque ya estamos al fin, ¿verdad? Yo estaba pensando que este momento que estamos pasando en el mundo entero, cualquier momento él está menguando, ¿verdad? Está menguando en un determinado momento que va a desaparecer, aunque la ciencia dice que tenemos que acostumbrarnos con él, ¿verdad? Acostumbrémonos o no acostumbrémonos, esto va a pasar. Pero no podemos olvidarnos nunca de Dios. Si yo tengo un pensamiento, Freddy, Pastor Freddy, me gustaría, a ver si tú estás de acuerdo conmigo y le puedes decir a la audiencia, ¿qué te parece un evento para nuestro Uruguay de 1 millón de jóvenes para Cristo? ¿Te gustaría hacer eso? Veo que está desarrollando su metanoia, me parece. 1 millón, ¿qué te parece? Tú que me estás mirando, 1 millón de jóvenes para Cristo. Mi país sabe cuánto tienes, tú que quizás ni sepas que existe en Uruguay, en la paz de la tierra. Bueno, es un país tan pequeñito, es como el puño de mi mano, ¿ves? Así eres. Es como Israel más pequeño, ¿no? Quizás como Israel, ¿verdad? Con 3.000 millones y medio de habitantes, 3.000. Entonces, yo quiero pedirle a Dios 1 millón de jóvenes para Cristo. Ahora, yo te desafío, ¿y tú cuántos millones querés para tu país? Tú que eres cristiano, tú que conoces la palabra, tú que eres joven, ¿por qué no, de repente un anciano como yo, podés incentivar a la juventud y decirle, chiquilines, jóvenes, tenemos que hacer algo? El Señor se nos viene. Él viene a llevar a su pueblo. ¿Y va a llevar cuántos? El remanente está compuesto de cuántos. Lo podemos imaginar, ¿verdad? Lo podemos imaginar. 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones, 300 millones, no sé. Yo lo dice. Solo Él sabe. Pero qué bueno que lleguemos allá delante de la presencia el día del juicio final y le podamos decir, Señor, yo, o que el Señor te esforzaste. No lo conseguiste, pero te esforzaste. Lo conseguiste, te esforzaste y conseguiste ganar en ese millón. Ganaste 1,5 millones. Qué tremendo. Entonces, ¿verdad, pastor? ¿Qué diría usted a la juventud? ¿Qué le diría a la juventud? A mí me parece que estamos en el tiempo de asumir no solamente una posibilidad, pero sí algo que está dentro de ti. Hablamos sobre 2 palabras importantes en este día que fue metanoia, y ahora yo trabajo en ti sobre dunamai. Dunamai significa poder, potencial. Y ese potencial está dentro de ti. Quizás vos no conozcas, quizás vos no sepas cómo manejarlo, pero está en tiempo y nosotros creemos de parte del Señor. Por eso te lo traemos en este día, es de que algo va a ocurrir. Dios necesita activar en ti tu potencial. Y dejamos la pelotita picando hasta el próximo programa. Sin duda. O el próximo encuentro, ¿te parece? En el nombre de Jesús. Te bendecimos, que la paz de Cristo te haga contigo y gracias por estar ahí. Y dentro de breves días estaremos contigo de nuevo. Chao, chao. Dios te bendiga.